reflexionar sobre dos otros puntos. Uno, ¿por qué el gobierno tomó la decisión de hacerlo mediante una glosa y por qué tomó la decisión de hacer esta suerte de mix entre una beca y financiamiento al 50%? Perdón, pero expliquemos algo. ¿Cómo se da? La verdad es que hubo tanto cambio en las propuestas que se hicieron para la gratuidad, que no sé, hay gente que las ha contado, dice que son 7, 8, en fin, que uno se va perdiendo un poco en el camino. ¿Cómo son estas dos fórmulas? A ver, esto es bien complejo de explicar, pero yo me gustaría hacer un análisis político de esto. La discusión respecto al financiamiento de la educación superior y a la educación superior en general, pero en particular al financiamiento de la educación superior, no se reduce solamente a platas más, platas menos. Cuando desde el movimiento estudiantil se ha defendido la necesidad de una gratuidad universal en función de instituciones y no de estudiantes, lo que se está diciendo es: no queremos más un sistema que privilegie la competencia de las instituciones por los estudiantes, sino más bien la colaboración de un determinado tipo de instituciones que persigan fines públicos, en donde están, por cierto, las universidades estatales, pero también pueden existir universidades privadas, y una colaboración entre ellas. Y en segundo lugar, acá lo que se está diciendo es que la educación es el espacio donde podemos entendernos como iguales, en donde no exista una discriminación una discriminación en función de la plata que uno tiene, la institución a la que accede. Esto es una discusión larga. Mira, yo justo ahora ando de casualidad con una polera de Jorge González, y Jorge González tiene una frase que es muy lúcida en esto, que a mí me hace mucho sentido. Dice: ¿por qué los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien si son tan imbéciles como los pobres? En la canción ¿Por qué los ricos?, que les recomiendo a todos escuchar, en el fondo hace Jorge González en esta canción busca entablar una discusión de fondo respecto a la igualdad en Chile. ¿Por qué hoy día hay una clase privilegiada que o tiene la posibilidad de excluirse y separarse en guetos, y por otro lado, a quienes no tienen recursos se les enclaustra en otro tipo de instituciones? Eso hoy día, desde mi punto de vista, es inaceptable, y eso es lo que se buscaba combatir o terminar con la política de educación pública, gratuita y de calidad para todos. Ahora, no todas las instituciones, evidentemente, pueden ser susceptibles de gratuidad. ¿Por qué el Estado va a financiar, por ejemplo, proyectos como la Universidad del Mar o como la Universidad de Arcis, para ser ecuánimes, digamos, políticamente? ¿O por qué va a financiar proyectos absolutamente elitistas como la Universidad de los Andes o la Universidad Adolfo Ibáñez, que no tienen pretensiones de generar bienes públicos, sino de formar a una élite particular? Perdón, solo para ponerlo en la mesa, con el fallo del al Tribunal Constitucional eso no le importa en el fondo. O sea, al decir, aquí se discrimina, si no tomamos a toda la gente que tiene menos recursos, no le importa dónde estudie. No es que no le importe al Tribunal Constitucional. Yo creo que acá inevitablemente nos lleva un debate de fondo respecto del carácter de la Constitución también. Porque claro, uno puede tener su opinión particular respecto de los ministros del Tribunal Constitucional, pero lo que se supone que hacen los ministros del Tribunal Constitucional como un tribunal político y no solo jurídico, porque la interpretación de la Constitución es política, es interpretar qué es lo que dice la Constitución, independiente de si les guste o no les guste la Constitución. Y lo que está diciendo es que hoy día la Constitución no permite realizar un juicio de valor respecto de qué instituciones son susceptibles de recibir financiamiento de parte del Estado. Y dice, tiene que ser igual para todas, si es que se va a incluir a universidades privadas en esto. Entonces, ¿cuál es la única alternativa que le queda al gobierno? Como te decía en un comienzo, es financiar a las universidades estatales. Porque si no, o sea, yo no entendería que el gobierno financie, insisto, proyectos privados de calidad dudosa o proyectos que son abiertamente elitistas.